100, 80, 60, 40, 20. 02468. Duración del tratamiento, semanas. Figura 2. Efecto de la streptomicina, la isoniazida, y la streptomicina y la isoniazida combinadas, sobre Mycobacterium tuberculosis. Cedida amablemente por Erwin F. Lessel. Cómo preparar gráficas. En anteriores ediciones de este libro, daba orientaciones concretas sobre cómo utilizar papel cuadriculado, tinta china, sistemas de rotulado, etc. Durante generaciones, las gráficas se han preparado con esos materiales y utilizando esas técnicas. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo revolucionado por las computadoras, cuya capacidad para preparar gráficas ha aumentado enormemente en los últimos años. Y ahora que las impresoras láser y de chorro de tinta están sustituyendo rápidamente a las de matrices de puntos, que son baratas pero de menor calidad, la mayoría de los laboratorios científicos pueden preparar gráficas aptas para su publicación, utilizando computadoras. Las técnicas para preparar gráficas electrónicas varían según los programas. Sin embargo, los principios de la preparación de buenas gráficas, ya se hagan a mano, al estilo antiguo, o mediante computadora, utilizando los programas más modernos, no han variado. El tamaño de las letras y los símbolos, por ejemplo, debe elegirse de modo que la gráfica final impresa resulte clara y legible. El tamaño de las letras dependerá de la reducción fotográfica prevista en el proceso de impresión. Este factor resulta especialmente importante si se combinan dos o más gráficas en una sola ilustración. Combinada o no, cada gráfica debe ser tan sencilla como sea posible. El desastre más corriente cuando se trata de ilustraciones consiste en incluir demasiada información en una sola figura. Cuanto más aspectos muestre una ilustración, tanto más correrá el riesgo de confundir y desalentar a quien la mire. Briscoe, 1990. La figura 3 es una bonita gráfica. Los rótulos eran suficientemente grandes para soportar el proceso de reducción fotográfica. Lleva un recuadro, en 300, 200, 100, 020 40 60 81. Espermidina, mg mililitros. Figura 3. Efecto de la espermidina en la transformación de Bacillus subtilis BR 151. Se incubaron células competentes durante 40 minutos con espermidina, antes de añadir 5G de ADN del donante por mililitros, o 0,5G de ADN del donante por mililitros. Las muestras de ADN de 5G, o de 0,5G por mililitros, se incubaron durante 20 minutos. Antes de añadir las células. Molec. Gen. Genet. 178, 21-25, 1980, cedida amablemente por Franklin Leach. Lugar de tener solo dos lados, compárese con la figura 2, lo que hace algo más fácil estimar los valores del lado derecho de la gráfica. Las subdivisiones apuntan hacia adentro en lugar de hacia afuera. Tamaño y disposición de las gráficas. Examinemos la figura 4. Evidentemente, los rótulos no eran suficientemente grandes para soportar la reducción que se hizo, y la mayoría de los lectores tendrán dificultades para leer los rótulos de las ordenadas y las abscisas. En realidad, esta figura ilustra eficazmente dos aspectos. En primer lugar, los rótulos deben ser de tamaño suficiente para soportar su reducción al ancho de la columna o de la página. En segundo lugar, como la anchura es el elemento importante desde el punto de vista del impresor, a menudo resulta aconsejable combinar las figuras una debajo de otra y no una al lado de otra. Si las tres partes de la figura 4 se hubieran dispuesto una debajo de otra, la reducción fotográfica no hubiera sido en modo alguno tan drástica y los letreros hubieran resultado mucho más legibles. La disposición espacial de la figura 4 puede no ser la óptima, pero la combinación de las tres gráficas resulta totalmente acertada. Siempre que las figuras guarden relación entre sí y puedan combinarse para formar una ilustración compuesta, hay que combinarlas. La disposición combinada ahorra espacio y reduce gastos de impresión. Lo que es más importante, el lector se forma una idea mucho más exacta al ver justapuestos los elementos conexos. No prolongue la ordenada ni la abscisa, ni los rótulos explicativos, más de lo que la gráfica requiera. Por ejemplo, si los valores de los puntos de intersección van de 0 a 78, el número indicativo superior debe ser 80. Es posible que sienta la tentación de ampliar la gráfica hasta 100, que es un 108, 108, 108, 107, 107, 107, 106, 106, 106, 105, 10, 20 40 60 mg mililitros, 105, 200, 400 800 1000 mg mx minutos, 105, menos 100, 0 100, 200 300. Dosis área bajo la curva de concentración total en sangre área bajo la curva logarítmica de concentración. Figura 4. Relación dosis-efecto de la cefazolina y la cefradina, 44. Número redondo y bonito, tal impulso resulta especialmente difícil de asistir si los valores representados son porcentajes, para los que la gama natural va de 0 a 100. No obstante, debe resistir ese impulso. De otro modo, algunas partes de la gráfica quedarán vacías, peor aún, la parte esencial e importante resultará de dimensiones restringidas porque se habrá desperdiciado quizá 20% o más de la anchura, o de la altura, en espacio en blanco. En el ejemplo anterior, valores de los puntos de intersección comprendidos entre 0 y 78, los números de referencia rotulados deberán ser 0, 20, 40, 60 y 80. Debe utilizar líneas indicativas cortas en cada uno de esos números y también en los correspondientes a las decenas intermedias, 10, 30, 50 y 70. Evidentemente, una línea corta entre el 0 y el 20 solo puede ser. Por consiguiente, no hará falta rotular las decenas y de ese modo se podrán usar letras más grandes para las veintenas, sin necesidad de sobrecargar los rótulos.
Utilizando estas técnicas es posible hacer gráficas sencillas y útiles, en lugar de recargadas y confusas. Símbolos y piezoepígrafes de figuras. Si hay espacio en la gráfica misma, utilícelo para presentar la clave de los símbolos. En la gráfica de barras, véase la figura 1, el sombreado de estas hubiera sido un tanto difícil de definir en el pie, presentado en forma de clave, no necesita otra definición, y se evitan composición, corrección de pruebas y gastos extra. Si tiene que definir los símbolos en el pie o epígrafe de la figura, deberá utilizar los símbolos ordinarios que existen en la mayoría de los sistemas de composición tipográfica. Tal vez los más corrientes sean los círculos, triángulos y cuadrados blancos y negros. Si solo hay una curva, utilice los círculos blancos como puntos de referencia, si hay más, emplee triángulos blancos para la segunda, cuadrados blancos para la tercera, círculos negros para la cuarta y así sucesivamente. Si necesita más símbolos, probablemente incluyó demasiadas curvas para una sola gráfica, y debería pensar en dividirla en dos. Si es preciso utilizar algunos símbolos más, toda máquina de componer tiene el signo de multiplicación, X. Pueden usarse también tipos diferentes de líneas de conexión, continuas, de puntos o guiones. Pero no utilice líneas de conexión y símbolos diferentes. Las gráficas deben dibujarse con pulcritud. Al ser impresas, esas fotografías de línea aparecen en blanco y negro, no hay grises. Cualquier cosa dibujada muy tenuemente, además de la mayoría de los borrones y raspaduras, no aparecerá en absoluto en la impresión, sin embargo, lo que aparezca se verá muy negro, a veces de una forma harto molesta. Por fortuna. Se puede saber anticipadamente el aspecto que tendrán las gráficas impresas, haciendo simplemente fotocopias. La mayoría de las fotocopiadoras de oficina parecen actuar como cámaras de impresor. Lo que he dicho anteriormente sobre la utilización de sistemas de rotulado y demás se basa en la suposición de que usted confeccionará sus propias gráficas. Si es así, esas orientaciones pueden resultarle útiles. Si es otra persona de su institución la que prepara las gráficas, podrá usted darle instrucciones razonables y conoce los elementos esenciales. Si no tiene usted experiencia en la confección de gráficas y no es fácil encontrar a alguien con esa destreza en su institución, probablemente debe tratar de buscar algún buen establecimiento de dibujo publicitario. Los científicos se sorprenden a veces de que un dibujante publicitario pueda hacer en unos minutos, por un precio, normalmente, razonable, lo que a ellos les llevaría horas. Preparar gráficas no es tarea para aficionados. En cuanto a los piezoepígrafes, deberán mecanografiarse siempre en página separada, nunca en la parte inferior o superior de las ilustraciones mismas. La principal razón para ello es que las dos partes habrán de separarse en el proceso de impresión, ya que los piezoepígrafes se componen en tipografía mientras que las ilustraciones se someten a procesos fotográficos. Creación electrónica de gráficos para trabajos científicos. La tecnología permite hoy a los científicos presentar cualquier número de variables en un solo gráfico. Lamentablemente, la facilidad para crear electrónicamente diagramas y gráficas complejos se traduce a veces en gráficos confusos o engañosos. Los programas informáticos ofrecen una amplia variedad de plantillas y formatos pero no pueden ayudar a elegir los más apropiados para los datos. Aunque puedan hacer más fácil y rápida la creación de ilustraciones detalladas, las aplicaciones informáticas para gráficos no eximen a los autores de su obligación de diseñar ilustraciones útiles que presenten los datos exacta y eficazmente. Un diseño eficaz de la información se centra en lo que el gráfico debe transmitir en cuanto a los datos que contiene. Incluye la tipografía utilizada para la presentación, el grosor de las líneas y la disposición visual de los datos. Programas informáticos para gráficas y diagramas. Los diagramas y gráficas pueden prepararse utilizando aplicaciones para distintas plataformas como las siguientes. Excel. Los datos de Excel se pueden convertir al formato de diagrama dentro del propio programa. Pueden exportarse también a Delta Graph Pro, véase abajo, o a programas para diapositivas como PowerPoint y Persuasion, véase abajo. Microsoft Office. Los datos de Excel o Word pueden convertirse al formato de diagrama utilizando el Microsoft Chart de la colección de programas Microsoft Office. Delta Graph Pro es un programa dedicado exclusivamente a hacer gráficas. Contiene un amplio repertorio de tipos de diagrama, con una documentación amplia sobre cómo formatear cada uno de ellos. Word, este programa de tratamiento de textos tiene herramientas para formatear cuadros pero no gráficas. Programas informáticas para diapositivas. PowerPoint y Persuasion son programas para diapositivas de funciones similares, se dispone de ambos para Mac o PC. PowerPoint forma parte de la Office Suite de Microsoft y tiene la ventaja de la conectividad entre las aplicaciones de esta. El Persuasion de Adobe puede importar fácilmente datos de otras aplicaciones. Si se ejecutan desde una computadora, esas aplicaciones tienen prestaciones que permiten pasar a videos o a películas de QuickTime. También incluyen funciones para bosquejar e imprimir fotos. Las aplicaciones de tratamiento de textos pueden imprimir transparencias en hojas de acetato para impresoras láser. Si se desea convertir una presentación de diapositivas computadorizada en diapositivas fotográficas de 35 mm, se puede elegir una función que proporcione la información digital que un servicio profesional podrá convertir en diapositivas. El paquete Astone se distingue de PowerPoint y de Persuasion en que tiene funciones de animación que pueden ser útiles en una conferencia o presentación. Programas informáticos para ilustraciones. Hay dos tipos diferentes de programas informáticos para ilustraciones. Los programas de dibujo o ilustración se basan en formas y curvas geométricas trasladadas a la pantalla mediante cálculos matemáticos. Pueden incluirse colores o matices de gris. Las aplicaciones de dibujo son mejores para el dibujo lineal. Entre los programas de dibujo se encuentran Adobe Illustrator y Macromedia Freehand. Son programas que no han sido diseñados para aficionados o principiantes. Aunque Illustrator y Freehand tienen funciones similares, las características tipográficas de Freehand son mejores. Illustrator es popular porque funciona bien con otras aplicaciones. De Adobe. Un programa de dibujo fácil de usar y poco costoso para más InTouch Smart Sketch. ChemDraw es un programa de dibujo para crear estructuras químicas.
Aunque puede sustituirse por otros programas de dibujo, Chembrao elige por defecto parámetros básicos para tipos de letra, longitud y grosor de los enlaces, grosor de las líneas y otros parámetros para la creación de estructuras químicas. Los programas para pintar utilizan pinceles electrónicos, borradores y lápices, como un pintor, para crear nuevas ilustraciones, o limpiar o retocar fotografías y dibujos ya existentes. Los programas para pintar se configuran a base de píxeles. Los píxeles son los pequeños bloques rectangulares o cuadrados que forman un gráfico en la pantalla de la computadora. Cuando se pinta en una pantalla de computadora, en realidad se está activando o desactivando cada píxel, lo que permite que aparezca negro, blanco o de un color determinado. El Photoshop de Adobe es el programa de esta clase más conocido, trabaja con Illustrator para importar o exportar imágenes entre los dos programas. Photoshop es un programa de alta calidad para usuarios expertos y experimentados. Para usuarios con menos experiencia, Adobe tiene un programa mucho menos costoso y más fácil de utilizar, Photodilax, que tiene muchas de las funciones de Photoshop. Cualquiera de esos dos programas puede utilizarse para retocar fotografías o dibujos descoloridos, demasiado oscuros o claros, o de color mal ajustado. PaintShop Pro para Windows es otra aplicación similar. Formatos para gráficos electrónicos. Los gráficos utilizados en las aplicaciones computadorizadas tienen varios formatos de archivo diferentes. Los formatos más utilizados para Windows son PIC, TIFF, Tag Image File Format, EPS, Encapsulated PostScript, y WMF. Los utilizados para Macintosh incluyen PICT, TIFF y EPS. Afortunadamente, la mayoría de los programas para gráficos permiten guardar el archivo en una serie de formatos diferentes. Las revistas aceptan normalmente los archivos TIFF o PICT de Photoshop o de otros programas para pintar, y los archivos EPS de Freehand o Illustrator. Antes de crear gráficos electrónicos, averigüe las preferencias de formato de la publicación a la que piense enviar su trabajo. Gráficas generadas por computadora. Una de las ayudas más prácticas para escribir y publicar trabajos científicos es utilizar las aplicaciones electrónicas para crear gráficas. Excel, un programa de hoja de cálculo, contiene algunos formatos para diagramas y gráficas. Los datos introducidos en las casillas del formato de columna C. Hileras del programa pueden convertirse en diagrama o gráfica utilizando otra característica del programa. Los programas de hoja de cálculo ofrecen un número limitado de estilos. Mucha gente utiliza programas de esa índole, como Excel, Lotus y otros, para incluir los datos a medida que se elaboran. Los datos del programa de hoja de cálculo pueden exportarse también a un programa de preparación de diagramas para disponer de una mayor variedad de formatos. DeltaGraph Profesional es un programa informático específicamente diseñado para diagramas y gráficas. Dispone de muchos formatos, aunque es más prudente atenerse a los sencillos dibujos bidimensionales. Se puede importar a DeltaGraph los datos de Excel u otras aplicaciones de hoja de cálculo. Entre los formatos figuran las gráficas normales de sectores, barras y líneas, pero también hay diagramas de dispersión XY y formatos de líneas, así como gráficas polares. Los programas de presentación de diapositivas permiten asimismo crear gráficas, aunque éstas se destinan a su utilización por empresas y son generalmente inadecuadas para su utilización científica. Elección del tipo de gráfica correcto. Ante todo, se debe analizar los datos detenidamente para determinar el formato más claro y menos ambiguo para presentarlos, a fin de que su información pueda ser captada rápidamente por el usuario. El formato gráfico que elija deberá aclarar al usuario la información numérica, permitiéndole fácilmente hacer comparaciones y transmitiéndole las ideas del texto de acompañamiento. Al seleccionar un formato de diagrama en DeltaGraph, Excel u otro programa informático, elija el formato que presente los datos más clara y sencillamente, sin elementos de diseño innecesarios o confusos. La mayoría de las gráficas utilizadas con fines científicos se basan en los siguientes tipos de configuración. Los diagramas de barras para comparar las proporciones y cantidades relativas y mostrar las tendencias y cambios con el transcurso del tiempo. Los cuadros comparan proporciones y cantidades. Las gráficas de sectores ilustran proporciones y muestran los cambios con el transcurso del tiempo. Las gráficas de líneas muestran tendencias y cambios con el transcurso del tiempo. Los cuadros de representación múltiple muestran correlaciones entre acontecimientos. Pueden construirse de los modos siguientes. Combinando datos de líneas y barras verticales. 2. Utilizando una gráfica de doble barra vertical, en la que cada barra represente dos conjuntos de datos, uno en la parte inferior y otro en la superior. 3. Utilizando un diagrama de líneas en el que cada línea represente una variable. O 4. Utilizando una representación de dispersión con dos distribuciones. Coherencia de los datos representados. Los intervalos de medida que elija deberán ser los mismos en toda la gráfica. Por ejemplo, si una línea de tiempo representa incrementos anuales, cada intervalo de tiempo del eje de abscisas deberá ser igual a todos los demás intervalos, tanto en longitud como en el periodo que represente. Si utiliza líneas, asegúrese de que cada línea de representación produce el mismo impacto visual que las otras líneas. Varíe solo ese impacto si desea que la representación de una variable determinada destaque al ser comparada con otras. Otra posibilidad es crear líneas del mismo grueso y color, utilizando para cada una un símbolo diferente en el punto nodal. Defina claramente cada conjunto de datos, mediante una leyenda o un rótulo texto próximo a cada línea. Preparación de gráficas para su publicación. La creación electrónica de gráficas para su publicación tiene muchas ventajas. Una es la posibilidad de trabajar en la anchura definitiva especificada por la revista para la reproducción. Las gráficas pequeñas tienen normalmente una anchura de una columna. Si es necesario, las grandes pueden ser de 2 columnas. Asegúrese de que el texto es lo suficientemente grande para ser leído fácilmente, pero no tanto que domine la página y confunda al lector. La mayoría de las publicaciones prefieren un tipo de letra palo seco, sans serif, como Helvética, para rótulos y leyendas. Los números son más fáciles de leer y reproducir en ese tipo de letra. El tamaño final de la letra, si la gráfica se ha de reducir luego, no debería ser menor de 8 puntos. La letra negrita puede utilizarse para rótulos importantes, como los de las coordenadas.
Al crear gráficas de barras, evite utilizar modelos para distinguir los conjuntos de datos. Normalmente bastará con negro, blanco y 2 o 3 grises. Al usar matices de gris para diferenciar los datos, emplee los siguientes porcentajes: 25%, 50% o 75% de negro. Cuando el conjunto de datos incluya un número mayor de variables, podrá utilizar rótulos para designarlas. Al utilizar líneas como variables, haga que tengan un grosor de al menos de 0,5 puntos, pero no superior a 1 punto si las líneas son negras al 100%. Las líneas se pueden diferenciar con símbolos o utilizando una línea de trazos diferente para cada variable. Al utilizar símbolos, haga que tengan el mismo tamaño, 10 u 11 puntos servirán. Cuando trabaje con líneas de trazo US, haga que todas las líneas de datos sean del mismo grosor, pero asegúrese de que el dibujo de cada una se distingue suficientemente del de las otras para que resulte claro. Simples marcas pueden facilitar con frecuencia la información necesaria. A menudo, la información que describe las variables puede hacerse más clara insertando una leyenda que indique su uso. Al escribir la leyenda de una gráfica, describa cada dibujo del conjunto de datos de forma que no resulte ambiguo y sea fácil de seguir. La gráfica que aparece en la figura 5 es la presentada anteriormente en la figura 3, rehecha con Delta Graph Pro. La clave del ángulo superior Dircho de la figura 5 describe visualmente cada variable. La leyenda que hay debajo de la gráfica describe cada variable en un texto detallado. La gráfica de la figura 6 contiene los mismos datos que la de la figura 5. En la figura 6, las variables se muestran con líneas de trazos. 300, 200, 100, 0,20, 40, 60, 81. Espermidina, mg mililitros. Figura 5. Efecto de la espermidina en la transformación del Bacillus subtilis BR151. Puntos 1 y 2. Se incubaron durante 20 minutos muestras de ADN de 5G, o de 0,5G de ADN del donante por mililitros, antes de añadir las células. Puntos 3 y 4. Se incubaron durante 40 minutos células competentes con espermidina antes de añadir 5G de ADN del donante por mililitros, o 0,5G de ADN del donante por mililitros. Mol. Gen. Genet 178, 21-25, 1980, cedida amablemente por Franklin Leach, rehecha con Delta Graph Pro y cedida amablemente por B.T. Glenn. 300, 200, 100, 0,20, 40, 60, 81. Espermidina, mg mililitros. Figura 6. Efecto de la espermidina en la transformación del Bacillus subtilis BR151. Mol. Gen. Genet 178, 21-25, 1980, cedida amablemente por Franklin Leach, rehecha con Delta Graph Pro y cedida amablemente por B.T. Glenn. La figura 7 es la misma gráfica con el eje de abscisas en gris pálido para no confundir la cuadrícula con los indicadores de datos importantes. Si desea incluir líneas de cuadrícula para mayor claridad, hágalas de un punto de espesor y un gris del 15%. Sin embargo, las líneas de cuadrícula de la figura 7 dan a la gráfica un aspecto muy abarrotado. 300, 200, 100, 0,20, 40, 60, 81. Espermidina, mg mililitros. Figura 7. Efecto de la espermidina en la transformación del Bacillus subtilis BR151. Mol. Gen. Genet 178, 21-25, 1980, cedida amablemente por Franklin Leach, rehecha con Delta Graph Pro y cedida amablemente por B.T. Glenn. Capítulo 15. Cómo preparar fotografías útiles. La vida no consiste en detalles significativos iluminados por un relámpago y fijados para siempre. Las fotografías sí. Susan Sontag. Fotografías y micrografías. Si su artículo debe ser ilustrado con una o varias fotografías, que se convertirán en medios tonos o medias tintas, véase el glosario de términos técnicos. En el proceso de impresión, habrá que tener en cuenta varios factores. Sin embargo, el factor de preocupación más importante es la correcta estimación de la utilidad de las fotografías para el texto que se presenta. Esa utilidad puede variar entre esencialmente nula, en cuyo caso, lo mismo que los cuadros y gráficas inútiles, no deberán presentarse fotografías, y un valor superior al del propio texto. En muchos estudios de ultraestructura celular, por ejemplo, la importancia del trabajo radica en las fotografías. Si sus fotografías, especialmente las micrografías electrónicas, son de gran importancia, tendrá que preguntarse ante todo qué revistas tienen una reproducción de alta calidad, tramas de 150 a 200 líneas en los medios tonos, papel couché, para imprimir estudios de estructuras finas. En biología, las revistas publicadas por la American Society for Microbiology y por The Rockefeller University Press son especialmente conocidas por su alto nivel en este aspecto. Lo mismo que en el caso de las gráficas, el tamaño, especialmente la anchura, de la foto en relación con la anchura de la columna y de la página sodio de la revista es sumamente importante. Por ello, debe concederle gran atención al tratar de adaptar su material a la página de la revista. Tiene importancia para esta porque los costos de la reproducción de medios tonos son muy altos. Recorte y encuadre. Sea cual fuere la calidad de sus fotografías, querrá imprimirlas de forma legible. Hasta cierto punto, usted puede controlar este proceso si utiliza la cabeza. Si teme que una reducción excesiva haga que los detalles se pierdan, hay varias formas de evitarlo. Rara vez se necesita reproducir la fotografía completa. Por ello, encuadre la parte importante. Esto resulta especialmente útil si usted adapta la anchura de la ilustración a la de la columna o la página de la revista. Entonces podrá darse el lujo de escribir en el borde de la fotografía o en una hoja de papel sobrepuesta, imprímase al ancho de la columna, o al ancho de la página, sin reducción fotográfica.
Al encontrarse con una fotografía tan cuidadosamente recortada y con una instrucción tan razonable del autor, la mayoría de los correctores de originales harán caso de Boes Odio Gana. Las figuras 8, 9 y 10 muestran fotografías recortadas y sin recortar. La máxima fidelidad de reproducción se logra cuando el autor proporciona fotografías del tamaño exacto que no requieren ampliación ni reducción. Deberá evitarse una reducción importante, más de 50%. Una reducción mayor de las gráficas no importa, si los rótulos la aguantan. No hay necesidad de que las fotografías sean satinadas, como piden algunas revistas, siempre que la superficie mate sea lisa. Normalmente, debe poner las marcas de recorte en los márgenes de las fotografías. Nunca trace las marcas de recorte directamente sobre las fotografías, salvo en los márgenes. A veces pueden utilizarse marcas al margen, especialmente si las fotografías se montan en cartulina Bristol o en algún otro material de soporte. De otro modo, las marcas podrán hacerse en una hoja transparente sobrepuesta o en una fotocopia de la fotografía que se acompañe. Un lápiz graso resulta a menudo útil. Un truco que puede ensayar es el siguiente: corte 2 Ls, de unos 15 centímetros de altura, 7,5 centímetros de base y 2,5 centímetros de ancho, en cartulina negra. Si invierte una de las Ls y la coloca sobre la otra, dispondrá de un rectángulo ajustable con el que podrá encuadrar sus fotografías. Mediante ese encuadre, podrá poner las marcas de recorte donde se traduzcan en la mejor ilustración posible. Figura 8. Cultivo en caja de Petri de Sulfovibrio vulgaris. La fotografía original, arriba, se redujo 50% para adaptarla a la anchura de la página. La versión recortado, abajo, no necesitó reducción fotográfica. Evidentemente, esta versión presenta las colonias con mayor detalle. Cedida amablemente por River Singleton, J.R. y Robert Ketchum. Figura 9. Micrografía electrónica de secciones delgadas de Desulfomaculum nigricans. Fotografía original, arriba, y recortada para ilustrar más claramente la formación de esporas, abajo. Cedida amablemente por River Singleton, J.R. y Roger Buchanan. Figura 10. Réplica, obtenida por el método de congelamiento y fractura, de un segmento de capilar arterial. Pueden verse las hileras de partículas intercaladas en la membrana que son características de las uniones muy ocluidas. Hay surcos en los lugares donde otras partículas se separaron al quedar incluidas en la parte fracturada complementaria. Original, arriba. Después del recorte, quedó tan solo una pequeña fracción del original, el ángulo superior izquierdo, lo cual realza mucho los detalles. La micrografía recortada, abajo, se publicó en Microvascular Research 34, 349-362, 1987. Cedida amablemente por Roger C. Wagner y Academic Press, Inc. Claves y orientaciones necesarias. Si no puede recortar la fotografía para poner de relieve las características de interés especial, piensa en la posibilidad de superponerle flechas o letras. De esta forma, podrá señalar a la atención del lector las características notables y facilitará al mismo tiempo la preparación de pies o epígrafes útiles. Anote siempre parte superior en el lugar correspondiente de la fotografía. Escriba en el respaldo, con lápiz blando. De otro modo, la fotografía, a menos que tenga una parte superior muy evidente, puede ser impresa de cabeza o acostada. Si la fotografía es de un tipo que pueda imprimirse con cualquier orientación, señale parte superior en uno de los dos lados menores. Es decir, en una fotografía de 10x15 o de 20x25 centímetros, los lados de 10 o de 20 centímetros deberán ser la anchura, a fin de que se requiera una reducción menor para adaptarla a la de la columna o la página. Lo mismo que en el caso de los cuadros, es una buena idea indicar la ubicación que se prefiere para cada ilustración. De esta forma, usted podrá cerciorarse de haber mencionado en el texto todas las ilustraciones, por su orden natural, y el impresor sabrá cómo intercalar las ilustraciones en el texto de modo que cada una quede cerca del punto en que se menciona. En el caso de las micrografías electrónicas, coloque una regla micrométrica directamente sobre la micrografía. De esta forma, cualquiera que sea el porcentaje de reducción, o incluso de ampliación, en el proceso de impresión, resultará claramente visible el factor de aumento. La práctica de indicar el aumento en el pie o epígrafe, por ejemplo, X50000, no resulta aconsejable y algunas revistas no la permiten ya, precisamente porque el tamaño, y por consiguiente, el aumento, puede cambiar en la impresión. Y, normalmente, el autor se olvida de hacer el cambio correspondiente al corregir las pruebas de imprenta. Fotografías en color. Aunque muchos laboratorios están equipados hoy para hacer fotografías en color, rara vez se imprimen estas en las revistas científicas, el costo resulta a veces prohibitivo. Algunas revistas publicarán una ilustración en color si el director está de acuerdo en que el color es necesario para mostrar el fenómeno de que se trate y si el autor puede pagar, tal vez con algunos fondos de subvención, una parte o todo el costo de impresión adicional. Por consiguiente, las fotografías de laboratorio deberán hacerse normalmente en blanco y negro porque así es como se imprimirán. Aunque las fotografías en color pueden imprimirse en blanco y negro, a menudo resultan desvaídas y no tienen la fidelidad de las fotografías originalmente hechas en blanco y negro. En los últimos años, el costo de imprimir ilustraciones en cuatricromía ha disminuido un tanto, y la utilización del color en algunos campos, por ejemplo, la medicina clínica, la cristalografía, se ha hecho corriente. Además, muchas revistas médicas publican un número elevado de anuncios en cuatricromía y, gracias a ello, las fotografías en color pueden imprimirse a veces en el texto por un costo mínimo, ya que los anunciantes absorben la mayor parte del costo. Por cierto, para la reproducción en revistas se prefieren diapositivas, y no fotos sobre papel. Ilustraciones a pluma. En algunos campos, especialmente la biología descriptiva, las ilustras ahí en pluma, dibujos de línea o de trazo, resultan superiores a las fotografías para mostrar detalles importantes. Esas ilustraciones son también comunes en medicina, especialmente para presentar vistas anatómicas y, de hecho, se han convertido casi en una forma de arte. Normalmente, cuando se consideran necesarias tales ilustraciones se solicitan los servicios de un ilustrador profesional.
Preparación electrónica de fotografías y dibujos. Muchas revistas que aceptan manuscritos digitales aceptarán también imágenes digitales con los dibujos y fotografías preparados tradicionalmente. Si presenta imágenes dibujadas a mano en blanco y negro, podrán escanearse con un escáner de oficina convencional, ajustado preferentemente a 600 puntos por pulgada, pp. Si tiene la intención de presentar sus fotografías o dibujos de gama de grises en formato digital, comprobará que su reproducción debe ser por lo menos de 1/200 pp o más para conseguir la mayor calidad de imagen. Al encargar los escaneados, advierta a su servicio profesional que se necesitan para su reproducción. Pueden crearse fotografías digitales con una cámara digital. Las cámaras que se anuncian por $800 americanos o menos no son adecuadas, su resolución es para una pantalla, no para la imprenta. Las cámaras digitales de calidad y alta resolución son costosas, y sus precios oscilan entre $10 americanos 000 y más de $50 americanos 000. Otra forma de utilizar la digitalización es emplear una cámara normal y hacer que se procesen las fotografías en formato digital, como Photo CD. Formato de imágenes Photo CD. Si tiene una serie de fotografías que digitalizar, podrá utilizar el formato digital Photo CD, inventado por Kodak. Con ese proceso, el rollo ordinario de películas se convierte en imágenes digitales, con 4 niveles de resolución, de bajo a alto. Las imágenes digitales, que se entregan en un CD, pueden utilizarse para hacer presentaciones con diapositivas y como imágenes web, así como para su impresión, según la resolución con que se desee trabajar. Se pueden seleccionar también imágenes de distintos rollos de película y encargar expresamente su conversión. Este tipo de proceso cuesta algo más, pero sigue siendo menos costoso que escanear una serie de imágenes individuales. Es posible que desee cambiar el formato Photo CD que suministra Kodak por un formato IPEG, para su carga algo más rápida. Se puede ver y elegir las imágenes que se desea utilizar utilizando el lector de CD-ROM de la computadora. Las imágenes elegidas pueden trasladarse a un disquete normal o a un disco zip. Un disco zip es un cartucho que puede almacenar mucha más información que los disquetes normales. Para más información, consulte a su servicio de Poto de local o, para información sobre el sistema, directamente a Kodak, en www.kodak.com/dai-products/photos-cds-html. Capítulo 16. Cómo mecanografiar el manuscrito. Y la negra, bruñida, fácil de percutir, limpia, aceitada y fina máquina de escribir, con su cinta de seda esperando ansiosa. Que unos golpes la cambien en verso y prosa. John Masefield. Importancia de un manuscrito bien preparado. Cuando uno ha terminado los experimentos y escrito el trabajo, el mecanografiado final del manuscrito no es importante porque, si el trabajo es bueno y sólidamente científico, será aceptado para su publicación. ¿Verdad? Mentira. No solo un original mal mecanografiado o mal preparado en computadora no será aceptado para su publicación, sino que, en la mayoría de las revistas, un manuscrito mal presentado ni siquiera será considerado. En la división de revistas de la American Society for Microbiology, que en este aspecto no es atípica, todo manuscrito propuesto para publicación se examina en primer lugar desde el punto de vista de su mecanografía. Como mínimo absoluto, debe estar mecanografiado, no escrito a mano, a doble espacio, no a un espacio, y solo por el anverso de las páginas, no por ambos lados. Hay que presentar 3 copias completas, con 3 copias de los cuadros, gráficas y fotografías, y el texto debe estar razonablemente adaptado al estilo de la revista, títulos apropiados, forma adecuada de citar la bibliografía, resumen al principio. Si el documento no reúne alguno de estos requisitos principales, puede que se devuelva inmediatamente a su autor, o bien se difiera su revisión hasta que el autor aporte los elementos que falten. Téngase en cuenta esta regla fundamental: antes de mecanografiar por última vez el original, estudie detenidamente las instrucciones a los autores de la revista a la que lo presentará. Algunas revistas y editores, de los que la American Society for Microbiology 1998, la American Medical Association 1998, la American Psychological Association 1994 y la American Chemical Society, DOD, 1997, son buenos ejemplos. Publican instrucciones notablemente completas y útiles, manuales de estilo. Examine también detenidamente algún número reciente de esa revista. Preste atención especial a los aspectos del estilo editorial que suelen variar mucho según las revistas, tales como la forma de citar la bibliografía, los títulos y subtítulos, el tamaño y la colocación del resumen, el diseño de cuadros y figuras, y el tratamiento de las notas de pie de página. Por cierto, tal parece que un número cada vez mayor de revistas rehúsan admitir notas de pie de página. La razón principal es el importante costo de impresión que supone colocar las notas al pie, en un tipo de letra diferente, y tener que recomponer cada página que lleve una nota a fin de situar esta en su parte inferior, una vez que el tipógrafo determina qué notas se citan en cada página. Además, las notas de pie de página perturban la lectura y hacen que los trabajos resulten más difíciles de leer y de entender. Por ello, no utilice notas a menos que una revista determinada las exija con algún fin. La mayoría de las revistas exigen notas relativas a la dirección actual si el autor ha cambiado de domicilio. Algunas piden que se incluyan en notas los nombres de los productos manufacturados, con los nombres y direcciones de los fabricantes. Siempre que haya que mencionar algo un tanto ajeno, hágalo entre paréntesis dentro del texto. Algunas revistas tienen una sección de referencias y notas al final de cada artículo, cosa que elimina la necesidad de las notas de pie de página en el texto. En un mundo ideal, es posible que los trabajos verdaderamente científicos pudieran publicarse sin tener en cuenta el formato del medio portador, el original mecanografiado. En el mundo real, sin embargo, los directores y árbitros muy ocupados, que casi siempre trabajan sin percibir remuneración, sencillamente no tienen tiempo para ocuparse de manuscritos diseminados e incompletos. Además, la mayoría de los directores con experiencia ya creen que existe una relación directa. Un original mal preparado es, casi sin excepción, un vehículo portador de un contenido de mala calidad desde el punto de vista científico. Por ello, mi consejo a este respecto es firme.
Si quiere que su trabajo se publique, ¿y por qué otra razón lo presentaría? Si no, cerciórese de que el manuscrito está limpiamente mecanografiado, sin errores, se adapta al estilo de la revista y es completo en todos los aspectos. Se trata de un requisito indispensable. El original deberá mecanografiarse o imprimirse en hojas de papel blanco u de buena calidad, de 216 por 279 milímetros, 8,5 por 11 pulgadas, o ISO A4, 212 por 297 milímetros, con márgenes de, por lo menos, 25 milímetros, 1 pulgada. Esa copia en papel se presentará con un disco si el editor lo exige. Paginación del manuscrito. Es aconsejable comenzar cada sección del original en una página distinta. El título y los nombres y direcciones de los autores aparecen normalmente en la primera página, que debe llevar el número 1. El resumen ocupa la segunda página. La introducción comienza en la tercera, y cada una de las secciones siguientes, materiales y métodos, resultados, etc., empezará a su vez en una página nueva. Los pies o epígrafes de las figuras se anotan en página aparte. Los cuadros y figuras, y los pies o epígrafes, deberán agruparse al final del manuscrito y no intercalarse en él. Históricamente, el sistema de empezar las secciones en una página nueva era una exigencia de muchas revistas porque la antigua tecnología de composición tipográfica requería la separación de los materiales diferentes. Si, por ejemplo, el estilo de la revista exigía un tipo de 8 puntos en el resumen y de 9 en la introducción, esas dos secciones tenían que ir a linotipies diferentes. Por ello, había que cortar el original, a menos que se hicieran anticipadamente divisiones naturales. Gracias a la flexibilidad de las fotocompositoras modernas, ya no hace falta cortar los manuscritos. Sin embargo, sigue siendo una buena idea conservar esas divisiones. Aunque no se necesiten ya en la composición, a menudo son útiles en el proceso de revisión. Con frecuencia, por ejemplo, el autor decide, o los árbitros disponen, añadir, ampliar, abreviar o suprimir un método determinado. Es muy probable que la sección de materiales y métodos pueda volver a mecanografiarse desde la página del cambio hasta el final, sin alterar el resto del texto. Tal vez lo único que cambie sea el tamaño del espacio en blanco de la última página de la sección. Incluso si el nuevo material requiere más espacio, no hará falta modificar las secciones posteriores. Supongamos, por ejemplo, que la sección de materiales y métodos termina en la página 5, los resultados comienzan en la 6 y no hay espacio suficiente en la 5 para insertar el nuevo material. Simplemente bastará con volver a mecanografiar los materiales y métodos desde la página del cambio, y pasar luego de la página 5 a la quinta, y 5b, etc., si fuera necesario. No habrá necesidad de tocar la sección de resultados ni las posteriores. Márgenes y títulos. El manuscrito debe tener amplios márgenes. Unos 2,5 centímetros en la parte superior, la inferior y ambos lados es casi el mínimo. El propio autor necesitará ese espacio en las revisiones del original. Más tarde, el corrector y el tipógrafo lo utilizarán para anotar las instrucciones necesarias. Además, resulta conveniente utilizar papel de líneas numeradas, para localizar con mayor facilidad los problemas durante el proceso de corrección e impresión. Antes del mecanografiado final, examine detenidamente los títulos. Los principales, materiales y métodos, etc., no plantean normalmente problemas, deben centrarse, con espacio arriba y abajo. Además de los títulos principales, la mayoría de las revistas utilizan subtítulos, por ejemplo, títulos de párrafos en letra negrita, que deben considerarse como cómodas señales indicadoras para orientar al lector en el texto. Consulte un número reciente de la revista para ver qué clase de títulos utiliza. Si emplea títulos en negrita, mecanografíelos así. Si la revista utiliza subtítulos en letra cursiva o itálica, también llamada bastardilla, haga que se mecanografíen así. Los títulos y subtítulos deben ser rótulos y no oraciones gramaticales. No cometa el error corriente de utilizar una tercera, y hasta una cuarta, categoría de títulos, a menos que la revista lo exija. 2 categorías son por lo común suficientes para los artículos de investigación, y muchas revistas no permiten más. No obstante, las que publican artículos de revisión requieren normalmente 3 o 4 a causa de la mayor extensión de esta clase de trabajos. Problemas especiales. Tenga en cuenta que la tarea de mecanografía no es muy distinta de la que más tarde hará el tipógrafo. Si en aquella hay problemas con el manuscrito, es probable que este también los tenga. Procure identificar y resolver algunos de esos problemas, a fin de facilitar el trabajo de una y otro. Por ejemplo, la mayoría de los mecanismos de impresión de caracteres, como la máquina de escribir corriente, se mueven invariablemente hacia adelante, lo que significa que es difícil o imposible imprimir ciertas cosas arriba o abajo. Las computadoras han resuelto o facilitado muchos problemas, pero una fracción como ABC de X puede seguir siendo un problema. Pero este des aparece si se cambia a ABC, diagonal, de X. De igual modo, es difícil situar un subíndice exactamente debajo de un exponente. Así, A1 no es problema, pero A1 sí. La expresión en el texto es un verdadero problema para casi todos los sistemas de composición. La opción más fácil consiste en decir y a raíz cuadrada de ax2. Si una fórmula resulta sencillamente imposible de mecanografiar o componer, hay que dibujarla con tinta china. De esta forma se evitarán muchos problemas de mecanografía y tipografía, y usted mismo se ahorrará tal vez muchos disgustos. La cámara fotográfica recogerá la fórmula perfectamente, el proceso de composición, quizá no. El manuscrito electrónico. Las computadoras tienen hoy un enorme impacto en la forma de escribir y publicar trabajos científicos. La mayoría de las revistas científicas aceptan ahora que el autor presente su trabajo en formato digital, y muchas están comenzando a admitir versiones electrónicas en línea. Tradicionalmente, el proceso de escribir y publicar trabajos científicos se desarrollaba paso a paso de un modo lineal. El autor presentaba una primera versión de su trabajo a una revista. Si interesaba al editor, era examinado por redactores y expertos, cuyas observaciones se utilizaban para mejorar el trabajo.
Cuando este se publicaba, un bibliotecario lo clasificaba y catalogaba para futura consulta. En el pasado, esos procesos eran independientes entre sí, y estaban a cargo de personas y departamentos distintos. En la edición actual de revistas, el proceso ha cambiado. Los presupuestos se han reducido y el proceso de revisión se ha acelerado. Las funciones se superponen cuando son los autores quienes componen los textos y son artistas gráficos además de científicos. Los editores les dan con frecuencia directrices y plantillas para escribir los manuscritos. A menudo proporcionan normas de presentación visual que tienen por objeto facilitar el proceso de producción y aumentar la claridad de las ideas contenidas en el texto. Después de aparecer la edición electrónica, pocas personas o departamentos académicos siguen utilizando la máquina de escribir. De hecho, muchos de los editores de revistas han pasado al autor al menos una parte de la composición tipográfica del manuscrito. Equipo informático. Computadoras e impresoras. Una computadora personal, con un sistema operativo Macintosh o Windows, es, por supuesto, el elemento esencial del equipo informático. La mayoría de los laboratorios y universidades utilizan ahora computadoras personales conectadas entre sí en una gran red, con un servidor que proporciona a todas las unidades conectadas acceso a los archivos, aplicaciones e Internet. Si utiliza Windows, una computadora con el procesador 486 más lento y la antigua versión 3.1 de Windows servirán para la mayoría de sus fines. Sin embargo, si es posible, un procesador Pentium de 133 MHz o más resultará más adecuado para la creación de gráficos. Las antiguas computadoras Macintosh, más lentas, servirán para la mayoría de las necesidades de tratamiento de textos, aunque los nuevos Power Mac serán más útiles para las aplicaciones gráficas. A continuación se enumeran algunas características importantes de la computadora que habrá de considerar al preparar un manuscrito electrónico. Disco duro. El disco duro guarda las aplicaciones y archivos. A menos que tenga la intención de usar muchas aplicaciones y crear muchos archivos gráficos, un disco de 1 a 2 GB será normalmente suficiente. La mayoría de las nuevas computadoras tienen al menos 1 a 2 GB de disco duro. Lector de CD-ROM. La mayoría de las computadoras tienen hoy una unidad, drive, capaz de leer discos CD-ROM. Hay muchos programas informáticos disponibles en CD-ROM. Memoria. Si utiliza la computadora solo para escribir, podrá salir del paso con 8 MB de RAM, memoria de acceso aleatorio. Sin embargo, si tiene la intención de crear gráficos y utilizar más de una aplicación a la vez, necesitará al menos 16 MB de RAM. La mayoría de las nuevas computadoras tienen al menos 16 megabytes. Si trabaja con fotografías digitales y otros gráficos de tono continuo, piense que necesitará por lo menos 32 MB de RAM. Monitor. Los monitores son de varios tamaños, 15 pulgadas, 17 pulgadas y 20 pulgadas, medidas en diagonal. Si su presupuesto lo permite, adquiera una pantalla de 20 pulgadas, que le permitirá ver casi una página entera del texto. Además, podrá abrir una segunda página con fines de comparación, o un gráfico para verlo al mismo tiempo. La siguiente posibilidad es una pantalla de 17 pulgadas. La mayoría de los nuevos monitores le permitirán ajustar la resolución de la pantalla, de forma que pueda ver más de la imagen, aunque sea algo más pequeña. Otro elemento esencial del equipo es la impresora. Las revistas profesionales aceptan con frecuencia dibujos lineales creados con computadora. Tendrá que utilizar una impresora láser capaz de producir gráficos claros y de gran calidad, y textos negros, fácilmente legibles. Las revistas exigen que el trabajo realizado con impresora láser se imprima con una resolución de 600 ppp, puntos por pulgada. Una resolución inferior será inaceptable porque no se podrá reimprimir bien. Por consiguiente, su impresora láser deberá ser capaz de imprimir en blanco y negro a 600 ppp. Unidades portátiles, módems y cámaras digitales. Para evitar perder un arduo trabajo en caso de una catástrofe informática, deberá guardar una copia de seguridad de sus datos en un lugar que no sea el disco duro. La mayoría de los archivos de manuscritos son suficientemente breves para poder guardarse en un disquete. Sin embargo, si trabaja con cierto número de archivos, localizar los disquetes puede ser un problema. Para evitarlo, puede utilizar una unidad portátil capaz de contener más datos. Seagate Drive. Aunque el venerable Seagate está siendo reemplazado gradualmente por nuevos tipos de equipo, sigue siendo una de las unidades portátiles más utilizadas. Los cartuchos, fácilmente transportables, son de 44, 88 y 200 megabytes. La unidad de 200 megabytes leerá los tres tamaños y escribirá o copiará los datos en cartuchos de 88 y 200 megabytes. Los cartuchos cuestan unos $50 americanos cada uno. Zip Drive. Si tiene la intención de adquirir una nueva unidad, el DRIV Omega Zip es una elección excelente para la mayoría de las utilizaciones. Cuesta unos $150 americanos, y los cartuchos, que parecen disquetes gruesos, se venden a unos $15 americanos la unidad. Cada uno de ellos puede contener 100 megabytes de datos. El zip está sustituyendo gradualmente al Seagate en lo que se refiere a su disponibilidad general. El drive es ligero y pequeño y puede llevarse fácilmente en una cartera. El zip puede conectarse a una PC o a una Mac, y su fabricante proporciona programas zip para cada tipo de computadora. Jazz Drive. El Drive Omega Jazz es una buena opción cuando se necesita mayor capacidad de almacenamiento de datos. Es más costoso que el zip y su precio es de unos $400 americanos. Los cartuchos pueden contener 1 GB de datos y cuestan unos $130 americanos. Los modems son el enlace entre un servidor de Internet y la computadora. Cuanto más rápido sea el modem, tanto mayor será la velocidad con que aparecerán las páginas web en la pantalla. El modem V28 funciona a 28,8 kbps, 28.000 bits por segundo, y puede adquirirse por $125 americanos o menos. Se puede disponer de mayores velocidades, 32 y 54 kbps, por $50 americanos o $100 americanos más.
Para obtener una velocidad 2 veces mayor, las compañías telefónicas ofrecen líneas ISDN, Integrated Services Digital Network, que funcionan a 57,6 kbps. El precio y la disponibilidad de esas líneas varían grandemente según la ubicación geográfica y las compañías telefónicas. Su proveedor de servicios de Internet le cobrará más por una conexión ISDN. Si utiliza un módem en un centro docente o empresa, las conexiones serán probablemente las líneas T1 o T2 tradicionales, que pueden manejar varias conexiones al mismo tiempo. Salvo cuando las líneas están especialmente sobrecargadas, las páginas web se cargan rápidamente con conexiones T1 y T2. Si su trabajo requiere la utilización de datos fotográficos, podría considerar la posibilidad de adquirir una cámara digital. Sin embargo, las cámaras de menor resolución son una opción excelente si tiene la intención de presentar sus imágenes solo en una pantalla de computadora, tanto en presentaciones orales como en la web. Programas informáticos. Aplicaciones de tratamiento de textos. Los programas de tratamiento de textos pueden hacer alguna compaginación, pero se han creado esencialmente para escribir. Incluyen funciones para copiar, cortar y pegar texto, y permiten fijar márgenes y trabajar con una o más columnas. Se puede elegir entre una variedad de tipos de letra, de diversos cuerpos. Los programas de tratamiento de textos más poderosos incluyen correctores de ortografía, un diccionario de ideas afines, numeración automática de páginas e inserción automática de citas. Algunos procesadores de texto permiten crear cuadros e ilustraciones sencillas, mientras que otros tienen correctores gramaticales. Muchas revistas recomiendan la utilización de Microsoft Word o WordPerfect, dos de los programas de tratamiento de textos más corrientes y populares. Tanto Word como WordPerfect pueden utilizarse con los sistemas operativos Windows y Macintosh. Las funciones de comprobación gramatical y ortográfica son útiles, pero no se debe confiar demasiado en ellas. Los programas de comprobación ortográfica deben emplearse únicamente para corregir errores ortográficos. Sigue siendo necesario leer con atención para evitar errores de contexto, asco por arco, etc. Sin embargo, la lectura para encontrar errores contextuales suele resultar mucho más eficiente si no hay que detenerse continuamente para corregir errores mecanográficos. Casi todos los programas de comprobación ortográfica permiten al usuario elaborar diccionarios específicos de términos científicos y palabras poco habituales. Como advertencia contra la excesiva confianza en los programas de comprobación ortográfica, he aquí un poema, Ortografía, de Janet Minor. Tengo un programa de ortografía que vino con mi computadora, me señala, para que la vea, cualquier equivocación traidora. Lo he aplicado a este poema mío. Y me ha gustado mucho comprobar que todo es en el irreprochable, porque el programa no puede fallar. Aplicaciones para compaginación. Los programas de compaginación ayudan a elaborar diseños de página. Es mucho más fácil crear columnas múltiples en una aplicación para compaginación que en un programa de tratamiento de textos, lo que da un grado mucho mayor de control para la colocación de los elementos. Esos programas se utilizan generalmente por diseñadores gráficos para preparar páginas definitivas, listas para la imprenta. Aunque se puede mecanografiar texto como parte del proceso de configuración de las páginas, la mayoría de la gente prefiere escribir en una aplicación de procesamiento de textos y trasladar luego el texto escrito a la aplicación para compaginación. Entre los programas populares de compaginación figuran QuarkXPress y Adobe PageMaker. Muchas revistas prefieren que los autores presenten su trabajo en un programa de tratamiento de textos, dejando al editor crear las páginas definitivas mediante un programa de compaginación. Adobe PageMaker es un programa de compaginación favorito de los autores técnicos. Escribir en esa aplicación puede ser tan fácil como hacerlo en un programa de tratamiento de textos. Sin embargo, PageMaker permite también una multitud de arreglos de formatos especialmente adecuados para el material técnico, incluida la posibilidad de introducir fórmulas matemáticas. El programa mejora el proceso de indización, proporcionando indicadores y claves especialmente diseñados para ese proceso. Se pueden crear plantillas para diseños complejos, a fin de automatizar el proceso de diseño y paginación. Algunas revistas, especialmente las dedicadas a matemáticas y química, aceptan trabajos escritos en PageMaker. Adobe Acrobat es una especie de programa de compaginación híbrido. Su aplicación Distiller convierte un archivo electrónico, tanto texto como imágenes, en un formato de tipos de imprenta universales que todos los usuarios pueden interpretar. Se mantiene la compaginación del archivo original, incluida la ubicación de los gráficos. El archivo convertido, que tiene una terminación PDF, puede situarse en la Internet para su descarga. Al ser visto en una pantalla utilizando el lector Adobe, que se consigue gratuitamente, el PDF simula las páginas de un libro al mismo tiempo que ofrece las ventajas de los archivos electrónicos. Al ser impreso, el archivo PDF tiene el mismo aspecto que el archivo original, independientemente de los tipos de letra de que disponga quien lo lea. Aplicaciones especializadas. Las diferentes disciplinas e incluso las distintas revistas tienen con frecuencia diferentes exigencias para el formato de sus citas. Además, la mayoría de los programas de tratamiento de textos no crean citas formateadas para esas disciplinas. Hay aplicaciones que proporcionan el formato de citas o bibliográfico que se desea o se necesita. EndNote, una de las aplicaciones para citas más comúnmente utilizadas, permite adaptar las plantillas a las propias necesidades. Véase en el capítulo 12, cómo citar las referencias, más información sobre programas de citas y bibliografía. Si necesita crear cuadros y diagramas útiles, dispone de muchos programas. Microsoft Word le permite crear cuadros excelentes. Puede incluir tantas hileras y columnas como necesite, en los tipos y tamaños de letra que la revista requiera. Deltagraph Pro, tanto para Macintosh como para Windows, tiene muchos estilos diferentes de diagramas y gráficas entre los que elegir. Los datos pueden mecanografiarse directamente o importarse de un programa de hoja de cálculo como Lotus o Excel. Se pueden adaptar los tipos y cuerpos de letra. También se puede elegir las líneas de cuadrícula por su anchura y adaptar su ubicación como se requiera.
Chart, un programa de Microsoft que es también parte de la colección de programas Microsoft Office 96, construye diagramas utilizando datos del propio programa o de Excel, otro componente de Office 96. Puede transportar un diagrama creado a PowerPoint, la aplicación para diapositivas de Office. Los diseños de las plantillas de los diagramas se orientan principalmente a las necesidades empresariales, pero son útiles también para diagramas y gráficas científicos sencillos. Algunas revistas aceptan cuadros insertados en el texto. Sin embargo, la mayoría requieren que todos los gráficos se impriman en papel con una resolución mínima de 600 ppp. Las fotografías deben facilitarse generalmente en papel brillante de 8x10 pulgadas. Algunas revistas aceptan fotografías digitales, de una resolución de 1/200 ppp al menos. Otras revistas aceptan gráficos electrónicamente. Averigüe las exigencias de la revista antes de crear gráficos y otras ilustraciones definitivas. Véase más información sobre programas de creación de cuadros y gráficos en el capítulo 13, cómo confeccionar cuadros útiles, y en el capítulo 14, cómo preparar ilustraciones útiles. Utilización del programa de tratamiento de textos. La mayoría de los autores utilizan hoy programas de tratamiento de textos para preparar sus manuscritos. Casi todas las revistas científicas aceptan, y muchas exigen hoy, los artículos o informes en disco, en formato electrónico. A continuación se enumeran algunas de las ventajas que los programas de tratamiento de textos ofrecen a los autores. El bosquejo está incorporado en muchas aplicaciones. La revisión y corrección se simplifican grandemente. Es más fácil elaborar múltiples versiones. Se facilita el trabajo en colaboración. Muchas aplicaciones llevan incorporadas la capacidad de hacer cuadros y diagramas. Plantillas. Las plantillas son combinaciones de formatos de texto y página que codifican la disposición básica de una página. Una plantilla incluye especificaciones para elementos como márgenes, tipos de letra para el texto, títulos y subtítulos, y pies de ilustraciones. Se puede crear una plantilla para aplicaciones tanto de tratamiento de textos como de compaginación. Las plantillas no automatizan totalmente el proceso, más bien facilitan al autor la preparación de su manuscrito, proporcionándole una disposición básica de formateo que puede modificarse según sus necesidades específicas. Por ejemplo, un autor puede modificar una plantilla para satisfacer todas las necesidades estilísticas de una revista científica determinada. Las plantillas son también una forma de mantener la coherencia al trabajar en colaboración. Pueden crearse para cartas adjuntas, portadas y manuscritos enteros. Corrección y revisión del manuscrito. A algunos autores les gusta corregir sus manuscritos directamente en la pantalla. Otros prefieren hacer sus correcciones en una versión impresa en papel, y muchos utilizan una combinación de los dos sistemas. Como Soulmouse ver las cosas de forma diferente en la pantalla de la computadora y en el papel, el proceso de corrección funciona mejor con una combinación de ambas cosas. La forma que elija será esencialmente cuestión de gusto personal. Las versiones impresas son útiles también si desea que sus colaboradores y colegas critiquen su trabajo a medida que lo elabora. ¿Cómo guardar, hacer copias de seguridad e imprimir el documento? Al escribir, debe guardar, salvar, su archivo por lo menos cada 10 minutos. Incluso puede hacer que su programa de tratamiento de texto se lo recuerde o que lo guarde automáticamente. Si la computadora falla, solo perderá una pequeña parte de su trabajo. Al terminar una sesión, no olvide hacer una copia de su trabajo. Guárdelo en un disquete o en un cartucho si esto zip. Asegúrese de que guarda el archivo con un nombre y en una carpeta o directorio que sea único, de forma que pueda encontrarlo con facilidad. Esto es especialmente importante si comparte una computadora con otros. Si no tiene experiencia con computadoras, consulte el manual que acompaña a la suya a fin de conocer las convenciones utilizadas para dar nombre a los archivos. Es posible que alguna vez quiera conservar dos versiones provisionales diferentes de su trabajo, porque le gustan ambas y no está seguro de cuál de ellas seguirá. Podrá guardar dos o más versiones distintas, siempre que dé un nombre diferente a cada archivo. Recuerde que los nombres de los archivos son para su propia comodidad y facilidad de uso. Por ejemplo, si él la emo a la primera versión de mi manuscrito DAY1, la segunda podrá llamarse sencillamente DAY2. Lo importante es bautizar los archivos de forma que pueda recordar lo que contienen. Al buscar un archivo, otra característica útil, tanto de Macintosh como de Windows, es la posibilidad de ver la fecha y hora de creación del archivo. Si busca la versión más reciente y no recuerda el nombre que le dio, consulte la fecha y hora de creación. Cuando esté listo para corregir una versión en papel de su trabajo, imprímala. Esas impresiones pueden hacerse con una resolución más baja si no tiene acceso inmediato a una impresora de alta resolución. Al presentar su trabajo a una revista, deberá imprimirlo con una impresora de por lo menos 300 pp. No será aceptable un ejemplar borroso o de calidad chorro de tinta o matriz de puntos de baja resolución. Como queda dicho, la mayoría de las revistas prefieren que las ilustraciones, incluidos los de diagramas y cuadros, sean de calidad láser, impresas con una resolución de 600 ppp o superior. ¿Cómo almacenar textos utilizados con frecuencia para su uso reiterado? Al escribir su documento electrónico, una forma de ahorrar mucho tiempo es la posibilidad de almacenar los textos frecuentemente utilizados como textos normalizados. En Word, las expresiones se almacenan en el glossary y se asocian a un breve nombre de referencia para poder recuperar la palabra o frase completa. En WordPerfect se accede a una expresión almacenada mediante un mando de macros del teclado, con un breve nombre de referencia análogo. Las abreviaturas y los acrónimos pueden almacenarse también para su uso reiterado. Si desea catalogar las abreviaturas con su nombre completo, utilice el glossary de Word. Cuando elija el término en el menú de glosario o apriete la tecla de acceso, la expresión completa aparecerá en su archivo de forma automática, allí donde haya situado su cursor. Si ha almacenado la expresión como macro en WordPerfect, utilice el mando de macros del teclado. Consulte su manual de uso para ver instrucciones más completas sobre la forma de usar esa prestación. Transmisión electrónica de un documento.
La mayoría de las revistas aceptarán su trabajo, tal vez excluyan el material en forma tabular, en un disquete u otro tipo de disco, como los cartu. Chasiques to zip. Las revistas exigen también que la versión electrónica vaya acompañada de 3 a 5 copias en papel del manuscrito. Toda la correspondencia con la revista, incluidos el disco y todas las páginas de las versiones en papel, deberán llevar las iniciales y el apellido del autor. Deberá indicar también si el disco es para Macintosh o para Windows, los programas informáticos que ha utilizado, y su versión. Además, deberá proporcionar una impresión en papel de los archivos almacenados en el disco o cartucho, con una descripción de lo que cada archivo contiene. Presentación de un resumen electrónico. Hoy en día, las asociaciones solicitan con frecuencia resúmenes de los trabajos, antes de que estos se presenten a una conferencia. Muchas organizaciones aceptarán el resumen como copia en papel o en versión de disco electrónico. Otras asociaciones pueden exigir que el autor inserte códigos de composición tipográfica para acelerar el proceso. La American Society for Microbiology http://www.asmusa.org al pedir a sus miembros resúmenes para una conferencia reciente, exigió a los autores que insertaran etiquetas especiales para indicar formatos en itálica, negrita, superíndices y subíndices. El ejemplo que daba para la etiqueta inicial y final del texto en itálica era el siguiente. Se detecta $inversa y pseudomonas aeruginosa $en. También exigía que los caracteres griegos se deletrearan y fueran precedidos por $1. Los resúmenes se presentaban de acuerdo con un formulario oficial para resúmenes en el sitio web de la Society. Entre los elementos del formulario había casillas para indicar el tipo, el título, los nombres y afiliaciones del autor, el resumen mismo y 3 palabras clave. Para presentar el resumen, el autor solo tenía que oprimir la tecla correspondiente. Paginación y tipografía. Como muchas revistas y publicaciones profesionales aceptan ahora trabajos en formato electrónico, tendrá que averiguar el formato que exige la publicación y tratar en consecuencia sus páginas, antes de presentarlas. Los requisitos de publicación pueden incluir fijación de márgenes, tipos de letra y estilos de titulación. Las revistas especificarán normalmente aspectos de formato como la justificación y la alineación del texto. Si presenta su trabajo electrónicamente, tendrá que saber algo de tipografía y diseño de páginas, así como lo esencial del tratamiento de textos. Márgenes. Muchas revistas especifican el tamaño que prefieren para los márgenes. Su programa de tratamiento de textos le permitirá determinar la anchura de todos los márgenes. Entre los márgenes superior o inferior, podrá insertar números de página consecutivos, cualquier texto de identificación que elija, e incluso la fecha y la hora. La información incluida de esa forma se denomina encabezado y pie, según que se coloque en la parte superior o la inferior de la página. Podrá incluir el número de la página en la parte superior de esta, como encabezado, o en la parte inferior, como pie. Podrá centrar el número de página en la parte superior o la inferior, o situarlo a la derecha o la izquierda, tanto en la parte superior como en la inferior. Incluso podrá hacer que los números de las páginas contrapuestas estén en el margen interior o el exterior, o en ambos. Tal vez quiera consultar con los redactores de la revista a la que envíe su trabajo sobre su preferencia con respecto a la colocación de los números de página. Justificación y alineación. La justificación es la alineación particular de las letras. Un texto justificado a la izquierda, que es el formato de texto más corriente, lo alinea verticalmente a ese lado. Puede ser irregular a la derecha, lo que significa que las letras no están verticalmente alineadas a este lado. Un texto justificado, que es el estilo normalmente empleado al componer libros, se alinea verticalmente tanto al margen derecho como al izquierdo. La aplicación de tratamiento de textos crea el texto justificado añadiendo o restando espacios entre palabras, en cada línea, para obligar al texto a alinearse tanto al margen derecho como al izquierdo. Aunque su programa de tratamiento de textos le permitirá hacer esto fácilmente, la mayoría de las revistas prefieren que se presente el material electrónico en formato justificado a la izquierda e irregular a la derecha. Hacerlo así evitará que su sistema de composición tenga que invalidar las órdenes del programa de tratamiento de textos que usted utilice. Separación de sílabas. Las aplicaciones de tratamiento de textos permiten una separación de sílabas automática. La computadora se remite a un diccionario y a las reglas de separación de sílabas incorporadas a la aplicación. Esos diccionarios pueden no resultarle siempre de utilidad, especialmente porque, con frecuencia, la terminología científica no se encuentra en un diccionario ordinario de tratamiento de textos. Su programa le permitirá también separar manualmente las sílabas de las palabras desconocidas. Las palabras nuevas se pueden guardar en un diccionario especial para su uso futuro. Para algunas disciplinas científicas se dispone de diccionarios especializados. La mayoría de las revistas le pedirán que no separe las sílabas, porque ello podría interferir con su sistema de composición. Además, algunas palabras resultan menos claras si se interrumpen por un guión. En un texto irregular a la derecha, las palabras largas no necesitan ser divididas. Las publicaciones que permiten la división en sílabas pueden tener algún requisito de estilo particular, como el de no permitir nunca más de 3 guiones en una fila vertical. Tipografía. La tipografía electrónica obedece a dos concepciones distintas, TrueType y PostScript. Este último se creó para impresoras láser y ofrece tipos limpios y nítidos, cualquiera que sea el aspecto de la imagen en la pantalla. TrueType funciona bien en la pantalla, pero puede dar problemas al imprimir. Es mejor utilizarlo para diapositivas proyectadas desde una computadora y para otros materiales vistos desde un monitor. Utilice siempre fuentes PostScript para fines de publicación. Times Roman es el tipo de letra más frecuentemente especificado para el texto del cuerpo de un trabajo. Es un tipo serif, fácil de leer. Los tipos serif tienen pequeñas terminales o remates al final de las astas que forman cada carácter. El tipo normalmente especificado para titulares en los trabajos presentados electrónicamente es helvética, una letra sans serif. Los caracteres sans serif no tienen remates al final de las astas y, a diferencia de los tipos serif, están equilibrados, de forma que todos los trazos tienen el mismo grosor.
Las revistas prefieren generalmente que el tipo de texto de un manuscrito sea de 12 puntos de cuerpo y a doble espacio, para hacer que sea más fácil leerlo y formular observaciones por escrito. En los Estados Unidos, los tipos se miden en puntos, y una pulgada tiene 72 puntos. El tipo de letra normalizado para los símbolos científicos es, de forma muy apropiada, el símbolo. Las revistas científicas prefieren normalmente que se utilice símbolo al preparar el trabajo. Hay otros tipos de letra especialmente diseñados para matemáticas y fórmulas químicas. Algunas publicaciones los aceptan, pero otras no. Si utiliza un tipo de letra que no sea símbolo, asegúrese de que la revista tiene el tipo que utilice. Las revistas prefieren también que no se utilicen símbolos gráficos como parte del texto. Consulta a la revista para conocer las preferencias de los redactores al respecto. Utilizar un tipo de símbolo especial para un gráfico y presentar una impresión en papel del gráfico para su publicación no suele presentar ningún problema. TeX es un programa de composición de tipos de tratamiento de textos creado por Donald Knuth de la Universidad de Stanford para componer manuscritos técnicos complejos. El nombre TeX, pronunciado TeX, se basa en las letras griegas Tau, Epsilon y 11, cuyos equivalentes romanos son T, e YX. El programa puede funcionar con plataformas Unix, Windows y Macintosh. Organizaciones como la American Mathematical Society http://www.ames.org prefieren que los manuscritos sean formateados en TeX. Hay plantillas para formatear electrónicamente un manuscrito en TeX. Revisión final. Una vez que el manuscrito haya sido mecanografiado, es aconsejable hacer dos cosas. En primer lugar, léalo detenidamente. Le sorprendería saber cuántos originales se presentan a las revistas sin haber sido corregidos después del mecanografiado final, textos tan llenos de errores de mecanografía que, a veces, hasta el nombre del autor aparece mal escrito. Recientemente, un autor que presentó un original estaba demasiado ocupado para corregir no solo el texto mecanografiado definitivo sino hasta la carta que lo acompañaba. Esta decía, espero que el manuscrito les parezca excedente. Así fue. En segundo lugar, pida a uno o varios colegas que lean el original antes de presentarlo a una revista. Puede ocurrir que el significado de una o varias partes del trabajo resulte totalmente oscuro para algún colega. Desde luego, ello puede deberse a que este no es muy despabilado, pero también es posible que esa parte del texto no sea tan clara como debiera ser. También puede usted pedir a un científico que trabaje en un campo diferente que lea el artículo e indique las palabras o frases que no entienda. Esta es quizá la forma más fácil de identificar la jerga que puede haberse introducido en la redacción. Además, solicite a alguien razonablemente experto en cuestiones lingüísticas que lea el texto. En pocas palabras, el ideal del arbitraje interno de su manuscrito comprenderá 1. Un científico que trabaje en el mismo campo que usted, 2. Un científico que trabaje en un campo no relacionado, y 3. Un gramático competente. La utilización cuidadosa de este proceso previo a la presentación aumentará probablemente las probabilidades de aceptación del trabajo por la revista. Prepárese a sudar un poco, si no lo ha hecho antes. Como decían las instrucciones a los autores de la Journal of General Microbiology, una lectura fácil supone que la escritura ha sido un trabajo del demonio. Capítulo 17. Presentación del manuscrito a la revista. Las grandes revistas nacen de las manos de los directores, y mueren a manos de los hombres de negocios. Bernard Devoto. Elección de la revista. Las decisiones sobre a qué revista enviar el manuscrito y cómo presentarlo son importantes. Algunos manuscritos quedan sepultados para siempre en revistas inapropiadas. Otros se pierden, deterioran o retrasan grandemente en su publicación por falta de cuidado del autor. El primer problema es a cuál revista presentar el original. En realidad, ya debe haber tomado la decisión antes de mecanografiarlo de acuerdo con las instrucciones a los autores. Evidentemente, la elección dependerá de la naturaleza del trabajo, tendrá que buscar las revistas que publican en el campo que a usted le interesa. Una buena forma de iniciarse o de refrescar la memoria consiste en examinar un número reciente de Current Contents. Normalmente resulta fácil determinar, basándose únicamente en los títulos de las revistas, cuáles de estas podrían publicar artículos de su especialidad. Sin embargo, solo examinando los índices podrá averiguar con certeza qué revistas están publicando realmente trabajos en ese campo. También puede obtener información muy útil hablando con los colegas. Para determinar qué revistas podrían publicar su original, debe hacer varias cosas. Lea la declaración del directorio o membrete, un texto, situado normalmente en la portada, al principio del número, que indica el nombre de la revista y del editor y hace una breve exposición de propósitos, de un número actual de cualquier revista en la que esté pensando. Lea los párrafos relativos al alcance o campo de acción, que normalmente se encuentran también en las instrucciones a los autores, y examine cuidadosamente el índice de algún número actual. Como las revistas se han vuelto más especializadas, y como hasta las más viejas han cambiado con frecuencia su orientación, por fuerza, ya que la ciencia misma ha cambiado, tendrá que asegurarse de que la revista en que está pensando publica en la actualidad trabajos de la índole del suyo. Si presenta su manuscrito a la revista equivocada, puede ocurrir una de estas tres cosas, todas ellas malas. La primera es que sencillamente le devuelvan el original, con la observación de que el trabajo no resulta apropiado para esta revista. A menudo, sin embargo, ese juicio se emite después de revisar el documento. Un aviso de trabajo inapropiado tras meses o semanas de demora no le hará muy feliz. La segunda es que la revista tenga una relación un tanto marginal con su trabajo, y el manuscrito será evaluado mal o de forma injusta porque los árbitros, y el director, conocen vagamente la especialidad de usted. De esta manera, puede sufrir el trauma de un rechazo, a pesar de que su original sería aceptable para la revista apropiada. O podría acabar metido en una disputa por causa de los cambios sugeridos, con los que no está de acuerdo y que no mejorarían el texto. Por el contrario, si el documento tiene realmente deficiencias, no podrá beneficiarse de las bien fundadas críticas que le llegarían del director de una revista adecuada.
Por último, aunque se acepte y publique su artículo, la alegría durará poco si más tarde descubre usted que ese trabajo permanece prácticamente desconocido porque ha quedado sepultado en una publicación que sus colegas no leen. Esta es, por cierto, otra buena razón para hablar con los colegas antes de decidirse sobre la revista. El factor de prestigio. Si hay varias revistas adecuadas, importa cuál se escoge. Tal vez no debiera importar, pero importa. Está la cuestión del prestigio. Es posible que su progreso futuro, ascensos, subvenciones, esté determinado únicamente por la cantidad de trabajos publicados. Pero no forzosamente. También puede ocurrir que algún tipo sensato de un comité de catedráticos o de alguna junta de concesión de subvenciones reconozca y aprecie el factor de calidad. Un artículo publicado en una revista para la basura no es lo mismo que uno publicado en una revista prestigiosa. De hecho, el tipo sensato, y hay unos cuantos por ahí en el mundo de la ciencia, puede sentirse más impresionado por un candidato que cuente con una o dos buenas publicaciones en una revista prestigiosa que por otro con 10 o más publicaciones en revistas de segunda categoría. ¿Cómo se puede saber la diferencia? No es fácil, y evidentemente hay muchos matices. En general, sin embargo, es posible formarse un juicio racional haciendo simplemente un poco de investigación bibliográfica. Sin duda conocerá los trabajos importantes que se hayan publicado recientemente en su campo. Propóngase averiguar dónde se publicaron. Si la mayoría de las auténticas aportaciones aparecieron en la revista A, la revista B y la revista C, probablemente deberá limitar su elección a esas tres. Las revistas D, E y F, después de examinadas, resultan contener solo trabajos de poca monta, de forma que podrá eliminarlas como primera elección, aunque su campo de acción sea adecuado. Así pues, puede usted elegir entre las revistas A, B y C. Supongamos que la A es una revista nueva y atractiva, publicada con fines comerciales y no patrocinada por ninguna sociedad científica ni por otra clase de organización. La B es una revista antigua, muy conocida y pequeña, publicada por un hospital o museo famoso, y la C es una gran revista publicada por la principal sociedad científica en el campo de su interés. Por regla general, aunque hay muchas excepciones, la revista C, la de la sociedad, será probablemente la más prestigiosa. Y será también la de mayor circulación, en parte por factores de calidad y en parte porque las revistas de sociedades son en general menos costosas que las otras, al menos para los miembros de esa sociedad. Al publicar en esa revista, su artículo tendrá las mayores probabilidades de repercutir en la comunidad de investigadores y catedráticos a la que va dirigido. Es posible que la revista B tenga casi el mismo prestigio, pero puede tener una circulación muy limitada, lo que representa una deficiencia. También es posible que sea de muy difícil acceso, al reservar la mayor parte de su espacio para los textos producidos dentro de la propia institución. La revista A, la comercial, tendrá casi con seguridad el inconveniente de su escasa circulación, a causa de su precio relativamente elevado, como consecuencia tanto de los beneficios del editor como del hecho de no contar con el respaldo de una sociedad o institución que aporta su propia lista de suscriptores. La publicación en esa revista podría traducirse en una distribución un tanto limitada de su trabajo. Recele de las revistas nuevas, especialmente si no están patrocinadas por ninguna sociedad. Su circulación puede ser minúscula y la revista, y el trabajo que usted le envió, puede hundirse antes de que el mundo científico la conozca. El factor de circulación. Si quiere comparar la circulación de varias revistas, hay una forma fácil y sencilla de hacerlo en el caso de las publicadas en los Estados Unidos. House y las últimas páginas de los números de noviembre y diciembre, y encontrará una declaración de propiedad, gestión y circulación. El servicio de Correos de los Estados Unidos exige que todo editor al que se conceden privilegios postales de segunda clase, y casi todas las revistas científicas tienen derecho a ellos, registre y publique una declaración anual. Esta debe incluir los datos esenciales sobre la circulación de la revista. Si no puede averiguar la circulación de las revistas en que está pensando y no tiene otra forma de comparar los factores de prestigio, hay un instrumento muy útil para evaluar las revistas científicas. Me refiero a los Journal Citation Reports, volumen anual que complementa el Science Citation Index. Utilizando este documento de referencia, podrá determinar qué revistas se citan con más frecuencia, tanto en términos cuantitativos generales como en promedio de citas por artículo publicado, factor de impacto. Especialmente el factor de impacto parece ser una base razonable para juzgar la calidad de las revistas. Si un artículo ordinario de la revista A se cita 2 veces más que uno de la B, habrá pocas razones para dudar de que aquella es la más importante.